Bueno, boas tardes a todos, moitas gracias por estar aquí, moitas gracias ao Colexio de Arquitectos por esta invitación. Non sei moi ben por que estou aquí, porque supoño que é porque pago unha hipoteca, e teño unha hipoteca, como todo o mundo, porque o meu coñecemento do tema da vivenda non é especialmente profundo, nin pretendo selo, non? En calquera caso, despois, nos comentarios que podemos facer e na tertulia, si traigo dúas ou tres preguntas que constantemente se escoitan nos medios de comunicación e salen repetidamente nas tertulias e neso que se chama o mainstream, e xa que temos aquí a xente que realmente sabe da cuestión, pois a mí me gustaría plantealas, non? Bueno, o formato é moi sinxelo, vamos a abrir unha primeira ronda de intervencións. Vou fazer unha presentación moi rápida da xente que está aquí comigo. Bueno, aquí a miña esquerda está Aurea Soto, que é arquitecta, traballou moito tempo aquí no Concello de Santiago, agora está traballando outra vez no Concello de Santiago e coñece a problemática na dimensión técnica, pero tamén da dimensión política, porque durante 8 anos, foi concelleira de urbanismo en Ourense. Ao seu carón temos a Jorge Duarte, que foi decano do Colexio de Arquitectos, que arquitecto, non me sinto moi seguro rodeado de tanto arquitecto, pero bueno. Ademais da súa coñecemento técnico da cuestión, tamén ten a experiencia política de ter sido concelleiro de urbanismo aquí no Concello de Santiago nos últimos 4 anos durante o goberno de Marea. E aquí, a miña dereita, nunca mellor dito, temos a Heriberto García, que é director xeral do Instituto Galego de Vivenda Solo e que é xeógrafo. Leva un modemo preguntar que fai un xeógrafo, como acaba un xeógrafo de director xeral de Vivenda e Solo. E, aínda máis á súa dereita, temos a Javier Garrido, que é presidente da Asociación de Promotores Inmobiliarios da provincia de Pontevedra. O sea que eu creo que temos de todo, non? Temos ex-responsables, temos responsables actuales, temos promotores de vivenda, temos xente que diseña vivenda, así que me parece que temos todos os ingredientes para poder ter un debate que eu espero que sea constructivo e o máis animado posible. Así que, se vos parece, podemos comenzar, por exemplo, por Javier. Estupendo. Me han dicho que en esta primera intervención seamos breves. Yo creo que lo interesante va a ser, en todo caso, la tertulia, el debate. Soy, efectivamente, promotor inmobiliario desde hace casi 30 años. He sido presidente de los promotores inmobiliarios de Galicia durante 8 años, justo el periodo de la crisis, lo cual no dice mucho de que sea especialmente espabilado. Y llevo 12 años siendo presidente de los promotores de Pontevedra. Nos hemos comido una crisis tremenda en el periodo, sobre todo, de mi época de presidencia de FEPROGA, de la Federación Gallega. Espero que podamos hablar más de eso, ¿no? Yo cuando me hablaron de esta mesa, claro, vi lo del Día Mundial de Arquitectura, ¿no? Lo que se conmemora, ¿no? El Día Internacional de Arquitectura. Y respecto a los puntos estos de la Declaración de Derechos Humanos, que se hizo en 1940 y pico, en la que hablaba efectivamente de la vivienda para todo el mundo, y, al igual que la alimentación, y el vestido, y la ropa, y también de la Agenda Europea 2030, donde también viene a decir más o menos exactamente lo mismo. Y he de manifestar claramente que me imagino que, como casi todos nosotros, pues no me lo creo, claro. Es papel mojado. Todos los que lo han redactado pues han sido gente que ha gobernado este mundo durante mucho tiempo y la situación no ha mejorado excesivamente, ¿no? En esta mesa me pasaba como Antón, rodeado de arquitectos, digo, voy a ser el malo de la historia. Pero claro, me sentí mucho más relajado cuando me dijeron que venía Heriberto, porque ya confieso de antemano que le voy a echar la culpa de casi toda la administración, que me resulta comodísimo, ¿no? Y por lo tanto, lo que voy a intentar defender aquí es al sector, o cómo ve el sector la situación actual de la vivienda entendida como un bien de primera necesidad, evidentemente,
y es sobre lo que vamos a focalizar, me imagino, todas nuestras intervenciones. No lo ponen fácil, desde luego, desde la perspectiva de la iniciativa privada, porque aún con la colaboración con el sector público pone muy difícil la intervención de lo privado en el ámbito de crear, de producir viviendas pues, asequibles y accesibles a todo el mundo, ¿no? Porque los costes están incrementándose, porque tienen muy poquita imaginación las administraciones en carácter general, el 25% del valor de una vivienda son impuestos. Bueno, yo creo que ahí habría un recorrido posible. Yo creo que hay que generar suelo, efectivamente, para que se pueda hacer. Y yo creo que lo demás lo voy a dejar quizás para posicionamientos más de coloquio, de tertulia, que podamos tener todos más adelante. Bueno, pues, para min é realmente un placer, non, que o Colexio de Arquitectos, bueno, primeiro que o Día Mundial da Arquitectura teña ese lema, vivenda para todos e todas, non? E que o Colexio de Arquitectos para festexar este Día Mundial da Arquitectura, bueno, pois que organice unha mesa na que creo que están representadas distintos puntos de vista que deberían de intentar buscar posturas comuns, porque a vivenda, sendo un dereito para todos, creo que moitas veces debería de escapar do debate político. Teño dito moitas veces que o planeamento urbanístico deberá ser desas cousas que non estuvera no debate cotidiá, na política partidista, electoralista, non? Que debería estar pois, en consensos máis elevados. E, bueno, creo que algo que se recoñece como un dereito fundamental por parte da Carta dos Dereitos Humanos xa no ano 47 e por ese documento que sirve nos últimos tempos como arma arrosadiza, pero que parecía que era o documento que tiña que servir de consenso para todo o pobo a nivel estatal, que é a Constitución, no seu artigo 47, que fala claramente, bueno, eu creo que xa todos o sabemos e que non teño por que lelo, non? De que a vivenda é un dereito, o acceso a unha vivenda digna é un dereito que as administracións terán que facer efectivo este dereito regulando a utilización do solo de acordo co interés xeral para impedir a especulación, bueno, que tendo esas ferramentas que deberán servir para que como sociedade traballemos para que todas as persoas teñan acceso a unha vivenda digna, pois despois de 40 anos no noso país, pois realmente creo que o balance non é nada positivo. E creo que é, polo tanto, un fracaso colectivo, sin culpar a un ou a outro partido, senón porque creo que, así como o dereito á educación, por exemplo, ou o dereito á sanidade, sí que creo que como pobo fomos capaces de facer ver a importancia e todos os gobernos ao longo deste tempo, bueno, pois entenderon que ter unha sanidade pública, unha educación pública de calidade, pois que era un ben necesario para todas as persoas. Eu entendo que a vivenda deberá estar nesa mesma escala. Para poder ter unha vida digna, deberamos ter unha vivenda a prezo accesible pola maior parte da poboación. Cando digo accesible pola maior parte da poboación, quero dicir que a xente que ten un traballo debería poder pagar cunha parte que suporía un 30-40% dos seus ingresos ese prezo da vivenda. Por desgraza, isto bueno, sigue sendo unha utopía e despois de 40 anos e con moitas experiencias non se acadou. Falábase ao longo destes anos, moitas veces se falou que se era un problema do solo, da carestía do solo, tense probado medidas como liberalizar o solo e dicir que todo será solo urbano excepto aquel que teña que ser protegido, e vimos claramente que non foi unha solución, senón que o que produciu foi un sobrequecemento dun mercado que parecía que todo valía e cada día valía máis, e que foi o que desencadenou na estupido da burbulla inmobiliaria no 2007. Por lo tanto, non hai medidas únicas, nunha única dirección, pero sí que o que plantexamos é o acceso a unha vivenda digna, tal e como recolle a Constitución, temos que ver cal é o modelo máis aceitado para que a xente teña ese acceso a unha vivenda digna. Como nunca houve política de vivenda e sempre estivo en mans do mundo do mercado,
bueno, pois parecía que a única forma de acceder a esa vivenda era a que nos poñían diante, que era a vivenda en propiedade. Bueno, todos aquí sabemos que o caso español é unha anomalía no conxunto europeo. Os índices de vivenda en aluguer en Europa andan entre o 20, 30%, 40%. Aquí non chegamos nin a un 10% do que é a forma de habitar, non? A vivenda. Entón, cales serían esas solucións, non? Entendendo que é aluguer, e eu creo que como poderíamos controlar. Aparte de medidas como poden ser control de prezos, que se proban en outros lados e que aquí debería tomar o Goberno Central, creo que hai dous camiños fundamentais e para poñer encima da mesa, que é a promoción de vivenda pública en aluguer. Creo que é unha débeda dos últimos 40 anos, e tamén que facer ca bolsa de vivenda baleira que existe. Quedaría un terceiro punto que só os voz ahora, que sería que pasa en cidades como Santiago, nos que a vivenda de uso turístico, a rentabilidade da vivenda de uso turístico fai moito máis difícil, bueno, pois ese acceso á vivenda con carecemento de prezos. Por deixar os temas esbozados. Aurea. Bueno, pois boas tardes a todos. A ver, cando me chamou o presidente da delegación era para falar, me decía, queremos que contar contigo, porque vamos falar de vivenda para todos, pola túa experiencia na empresa pública, non? Os anos van pasando, e bona experiencia en Movisa, que foi unha política de vivenda protexida por parte do Concello, e despois por os anos de dirixir o urbanismo no Concello de Ourense. Bueno, para enmarcar as cousas, eu xa me lembro de que estaba en Movisa se xestionou moitísimo chan. Había un equipo de xente dedicada exclusivamente a eso, e iso permitiu manter unha constante no tempo, que sempre polo que non existen as políticas de suelo de vivenda no Estado español. Bueno, iso foi posible en Movisa por unha constante de un goberno dentro do Concello que estaba daquela o Partido Socialista e o BNG. Despois, eu gobernei en Ourense, formei parte do goberno, tamén un goberno de coalición co BNG e o Partido Socialista. Bueno, cando estaba en Movisa xa había un montón de cousas que a mí non me parecían lóxicas. En Movisa traballaba como se traballaba en este país, sempre dende a perspectiva que sempre liderou o Concello de Santiago, na miña opinión, de un urbanismo sustentable, de un urbanismo basado no interés público, etc. Todo isto podíase facer porque había un planeamento tamén de moi alta calidad, que era o plan de 89, as cousas son así, excepcional, dos máis interesantes do Estado, un campo de peculiaridade porque era unha cidade media, de tamaño. Sin embargo, todos os instrumentos que tiñamos eran instrumentos para a nova colonización de suelo, para convertir suelo rústico en suelo urbano. Agora non estamos na situación, despois do estallido da burbuja inmobiliaria, xa temos instrumentos para xestionar o chan, xestionar vivenda protegida, nova vivenda protegida, novas construcións ou convertelas as existentes e empregalas. Que pasa? Como antes que falábamos con Heriberto, xa non hai capacidade de xestión, non hai equipos, non hai personal e personal cualificado, solvente, transversal, en casi ninguna administración, porque aparte de estallar a burbulla inmobiliaria, tamén houve unha desbandada na administración, casi desapareceu casi calquera dirección. Non hai técnicos nos concellos, xa buscar técnicos con a cualificación que poidan ter unha visión horizontal das cousas é prácticamente imposible, aínda que os instrumentos xa están, pero acaban de estar. Para enmarcar isto, varios dos meus compañeiros desta mesa se referiron ao que todos sabemos, como se reflexa na Constitución, na Carta, na Declaración da Asamblea Xeral da ONU, que está incorporada tamén na Constitución de España, o dereito ao acceso a unha vivenda, o cual non quere dicir que señan propiedade. Ben, é importante ver onde nos anclamos en canto a vivenda. Na Constitución española dice que todos os españoles teñen dereito a disfrutar dunha vivenda digna.
E di outras cousas máis. Fala que a propiedade privada, porque sempre que falamos desto cando se xestionaba en Euvisa como cando xestionábamos en Ourense, era o mesmo, a propiedade privada, que é un dereito que tamén está na Constitución e incluso na Declaración da ONU, ten un límite marcado pola súa función social. Se entende que no caso da vivenda, o do chan, o límite da propiedade está na súa función social. Digamos que se permite que entre no mercado o chan únicamente porque se recoñece ao mercado unha función social interesante que poida permitir que se xogue con el como se pode xogar con bolígrafos. Únicamente con esa limitación se permite, porque o resto, porque non é un mercado libre, puro e duro. Así se pon na Constitución, así se pon na ONU e está en todas as políticas europeas. Sin embargo, estas dos palabras de la función social de la propiedad, que están en el punto 33 de la Constitución, me paso al castellano, bueno, yo me acuerdo en Euvisa siempre los teníamos muy presentes. Sin embargo, no había instrumentos que pudiésemos desarrollar. ¿De dónde viene? Yo siempre me pregunté de dónde venían, como estuvimos trabajando en Santiago en pleno apogeo del laissez-faire, ¿no?, en la normativa, cómo se pudo meter, porque yo de aquellas me parecía imposible que pudiese integrarse en la Constitución en el momento que se redactó, el limitar la propiedad privada del suelo en función de la función social. Bueno, pues este mecanismo venía ya desde la exposición de motivos de la Ley del 56. La Ley del 56, que muchos estudiamos tenemos un recuerdo importante de ellas de la Escuela de Arquitectura, es un instrumento fantástico y el que regulaba un poco la limitación del interés público y la función social en la propiedad. Eso se volvió a incorporar en la Ley del Suelo del 78 y cuando se redactó la Constitución, lo único que se hizo en este artículo tan importante, que es el 47, es recoger lo que ya estaba fijado por la experiencia y las leyes desde los tiempos de Franco incluso. Todo eso se quebró con la Ley del 98. La Ley del 98, yo creo que todos pensamos aquí, es todo lo contrario a una política. Fue y tuvo un impacto en la economía del país enorme, porque todo lo que era la trayectoria, incluso con tiempos de Franco, en unos tiempos digamos que no respondían a lo que sería una utilidad pública, una función social de la propiedad que podíamos prever, se rompieron y se modificaron dos cosas, como todos sabemos. Pero es muy importante recordarlo porque en esto es lo que estamos empezando a nadar, de aquí venimos. La Ley del 98 hace dos cosas, que dice que todo el suelo es urbanizable per se y tiene uno que justificar al hacer un plan general cuál suelo está protegido, pero el derecho ya es inherente, eso generaba unos derechos en todos los contenciosos a la hora de las valoraciones, muy importante porque es distinto. La trayectoria en el derecho español era que el suelo es rústico, el derecho del propietario es por rústico, eso lo cambió la Ley del 98. De repente todo el mundo, en todo el término municipal, tendría supuestamente el mismo derecho a un valor de cada metro cuadrado de suelo. Y el otro punto que estableció esta legislación es valorar por las expectativas. Entonces, todo lo que funcionó en el desarrollo de nuevo suelo y lo que generó después toda esta burbuja inmobiliaria, relacionada además con situaciones ya exógenas a España, como unos créditos muy blandos y muy fáciles para invertir en lo que se considerase, permitió que fuese recalentándose, que generase mucho dinero, un incremento enorme de muchas fortunas o de lo que fuese, pero y que derivó en un estallido en el año 2007, que fue cuando entré yo en Ourense. Entré, a Dios gracias, con la ley, una ley fantástica para mí, la Ley del Suelo del 2007, que es la primera que empieza a hablar del desarrollo de que hay que tocar a la ciudad existente, de que se puede intervenir en la ciudad existente, de un desarrollo sostenible. Habla de la valoración del suelo por su valor real y elimina las expectativas, como venía de la ley de expropiación de los años 40, 50, etc. Esta legislación, por ejemplo, que ya introducía todos estos conceptos, rompía lo que significó, lo que
rompía la obligación de, si uno quería hacer vivienda protegida o cualquier tipo de política pública de suelo, tenía que planteárselo en nuevos crecimientos. Hasta la ley del 2007 y hasta las últimas sentencias del Constitucional de hace solamente 2 años o 3, intervenir en la ciudad construida era imposible, era muy atrevido, porque teníamos una jurisprudencia que muchos a lo mejor, como no serán del mundo del derecho, muchos de vosotros, que siempre recordamos los que hemos estado en gestión, que era en los límites de la realidad. ¿Cuándo tú podías intervenir? ¿Cuándo puede modificarse un suelo urbano consolidado? Tendrá que repercutirse las plusvalías si hay unas recalificaciones importantes. Hasta ese momento, en foros como este o en cualquier discusión en el contencioso, decía que era imposible. No. Y eso se modificó únicamente en el concepto de cómo salían los contenciosos o en el mundo de la jurisprudencia, que es la que rige realmente en nuestro país, es con la ley del 2007 y se regía porque todas las interpretaciones de cualquier valoración de todo lo que hicieses siempre decía que todo el suelo que ya era consolidado ya no podía nunca, las plusvalías que se incrementasen, que la comunidad en un planeamiento aprobase para este suelo, ya seguían siendo para el promotor. Yo recuerdo de las primeras conversaciones en Orense con uno de los jurídicos, porque además esto discutís muchísimo con jurídicos, ¿no? En general, porque son muy tajantes en ciertas cosas. Y entonces, me acuerdo de una conversación que decía, según está jurídico municipal, en cualquier sitio donde estamos, si el gobierno municipal decide que se pueden poner las torres gemelas, ese incremento de aprovechamiento era para el propietario. Yo me acuerdo de decir, pero Ana, eso no puede ser. Hay unas plusvalías, está en contra de la Constitución, etcétera. No, porque está la sentencia del Constitucional en los límites de la realidad. Entonces, eso era imposible. Lo estoy diciendo todo muy abaratado, pero realmente la gestión, la vivienda, únicamente se puede acompañar si tienes los instrumentos para generarla, sea en nuevo suelo o sea en la ciudad construida. En el texto refundido, la burbuja inmobiliaria que envolvió todo este tema de desahucios, etcétera, sí que generó ya que sentencias en los contenciosos y las últimas en el Constitucional ya hicieran desaparecer estos términos de los límites de realidad del concepto del urbanismo. Cuando dejé el gobierno municipal en Orense y volví a trabajar en Santiago, me hice el curso superior técnico de urbanismo porque antes no tenía tiempo, una serie de razones. Y recuerdo cómo venían los jurídicos, María José, una compañera que estuvo en la Junta, que tenía siempre, me parecía un jurídico que escuchaba, él escuchaba yo ella en lo que decía, me acuerdo que decía no, porque está la sentencia de los límites de realidad. Bueno, pues ahora tenemos ya la ley de los 3 R's, la ley que acaba de sacarse en Galicia de regeneración y rehabilitación, que ya parten de que cualquier intervención en la ciudad construida que suponga un incremento de aprovechamiento de plusvalías del 30%, ya tienen que repercutir en la comunidad. Ya es un suelo urbano consolidado, ya es un área de transformación urbanística, ya es un área de reparto. Yo recuerdo en Movisa esta discusión y no pensé llegar en mi vida a ver cambiar este concepto. Ahora creo que todos ya tenemos muy claro que cualquier política de vivienda o cualquier política de suelo ya no puede pasar por transformar suelo, más que en situaciones muy específicas y muy contadas, sino que la política de vivienda de cualquier administración autonómica, local o estatal pasa por trabajar en la ciudad construida. Y con dos apuntes más. Evidentemente, para esto es imprescindible que tengamos a Europa guiando nuestras actuaciones. Para mí me parece imprescindible la tasa en las viviendas vacías, los impuestos sobre las viviendas vacías, que uno puede hacer un listado de cómo está ocurriendo esto en Berlín, en Francia, desde hace años, en Londres, en todo el listado de las ciudades importantes en Europa, y todas ellas tienen unas medidas intervencionistas muy importantes, independientemente del color político que esté gobernando, sobre el control de poner en el mercado las viviendas vacías. Y además recordar esto en este contexto. Aquí, en Galicia,
Hay 7 ciudades y prácticamente todas ellas, si vais a la página del INE, no han incrementado su número de habitantes en los últimos 10 años. Prácticamente todas ellas han bajado el número de habitantes. Yo, uno de los apuntes que tengo aquí es el listado. Solamente en 10 años, de 2008 a 2018, ha incrementado un poco el número de habitantes Pontevedra y Santiago. Nada más. El resto han bajado todos, Vigo también, Coruña, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos unos porcentajes de viviendas vacías y aún va pasando los años y las décadas y no hay ningún tipo de control sobre esas viviendas. Empieza a haber algunas en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, etcétera. Y lo siguiente, por supuesto, es el control del alquiler. Quería también hacer hincapié en esto. Nunca pensé yo que se estuviese discutiendo durante todos los años que estuve gestionando urbanismo, como técnico desde la dirección de un gobierno municipal, pensar que fuese ya la voluntad de un grupo importante de ciudadanos que hubiese en el mercado vivienda en alquiler. Ahora esto ya es así y es una cosa que ya no hay vuelta de hoja. Ya se plantea, mezclado con la apuesta en el mercado de la vivienda vacía, tener un control y un parque público de viviendas y unas tasas, unos índices para el alquiler. Yo nunca pensé verlo y, sin embargo, esos son dos, en ese contexto estamos. Hasta tal punto que ya desde la legislación, porque siempre esto tiene que acompañar toda la gestión, es desde la legislación, ya se ha generado una figura nueva. Ya no hay tanto, como dice Javier, la figura del promotor inmobiliario para nuevas urbanizaciones, sino que han entrado para quedarse las SOCIMIs. Bien, esto es una figura que fue apareciendo precisamente porque teníamos un montón de vivienda vacía, porque el banco malo no servía para ponerla en el mercado, etcétera, etcétera. La manera que se encontró desde el Gobierno, con un color político concreto en aquellos momentos, que siempre había defendido poner la transformación de suelo per se, ya entró como la única salida con unas sociedades que son las SOCIMIs, que han servido para que digamos que la promoción inmobiliaria empieza a coger este camino, porque ya se entiende que la vivienda, que el suelo nuevo ya no es rentable su transformación como generalidad. Y esto vino acompañado de, por supuesto, una primera prueba, más después otras bajadas de impuestos importantes, la desaparición de impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, para que fuesen atractivas las SOCIMIs también para capital foráneo, etcétera, etcétera. Yo, en los años que estuve en Euvisa y en los años que estuve en Orense, lo que tengo claro es que lo que es importante para hacer una política de vivienda es una política de suelo. Y en esto recomendaré siempre a todo el mundo, yo desde los años 2000, siempre seguía a Gerardo Roger, que fue realmente uno de los redactores fundamentales de la legislación del 2007. Y como dice él siempre, no existe política de vivienda, tiene que existir política de suelo, que es vivienda, que es instrumentos para intervenir. Ya todo el mundo tiene claro que desde la Administración se tiene que intervenir, pero en los años de Movisa eso era un problema y generó muchos choques. Pues paro. Bueno, pues ahora vai falar o mal oficial da película, representante da Dirección Xeral de Vivenda Solo, Alberto. Bueno, boas tardes. Bueno, o bon de falar ao final é que efectivamente xa podemos un pouco ver os posicionamentos de cada un de nós. Efectivamente, máis alá de ser o mal oficial, eu creo que hai unha coincidencia clara en cal é a finalidade, lóxicamente, das políticas públicas de vivenda, que creo que sí existe. Lóxicamente, a finalidade última é garantir o direito a vivenda que teñen todas as persoas. É unha cousa evidente, unha cousa que está recollido no manifesto ao que facía mención Javier, e que coincidimos claramente en esa finalidade. Outra cousa, lóxicamente, é como conseguir esa finalidade. Empezamos, lóxicamente, a entender que parece que todo se posiciona máis da administración, ou, concretamente, dun xeito moi especial nas administracións autonómicas, porque se entende que son as que teñen a competencia exclusiva en materia de vivenda. Sin embargo, creo que como un posicionamento dentro da administración
creo que unha das carencias fundamentais é precisamente a falta de coordinación entre os tres niveles da administración. Estánse perdendo recursos, posibilidades, tanto normativos, legislativos, como económicos, como de formas de actuación, por esa falta de coordinación que é unha cousa evidente. Efectivamente, hai interferencias, podíamos chamar, de políticas estatais, fundamentalmente non interferencias, as competencias propias que ten en materia de suelo e interferencias en materia de vivenda que condicionan as políticas autonómicas propias, e hai unha necesidade de implicación moito máis directa da administración local, de toda a administración local, tanto de concellos como diputacións. Iso creo que é a primeira carencia se pretendemos falar dunha política pública en materia de vivenda que sexa seria, responsable, que ademais sexa flexible, que se adapte ás necesidades de cada momento. Por outra banda, estamos a falar tamén de que existe a necesidade, o título do manifesto, de vivenda para todos. É unha cousa evidente, pero cando falamos de vivenda para todos, todos derivamos o noso pensamento ás vivendas dos colectivos fundamentalmente máis vulnerables e máis necesitados. E para iso estamos centrando fundamentalmente o debate en a necesidade de vivenda protexida ou de vivenda pública, e de vivenda en alquiler ou vivenda en propiedade, que creo que tamén é outra liña de que poderíamos plantexar, porque, efectivamente, hai que ser realistas, hai que contar cos recursos que se dispoñen todas as administracións, e hai que contar tamén coas capacidades non de xestión de personal que falábamos antes tal, sino coas propias capacidades de que si un parque de vivenda pública en alugueiro se converte en un parque estrutural en unha segunda propiedade, co cual non hai rotación ni renovación, que é unha cuestión evidente que pasa dende fai 50 anos na vivenda pública dun xeito moi acusado en España, e, polo tanto, estáse a convertir en un pseudoparque en alugamento que non produce ningún tipo de posibilidade de volver a renovar ou facer parque de vivenda novo. Por lo tanto, se debatimos do parque público de vivenda, habría que falar de si, efectivamente, ese parque debe de ser en alugamento ou debe de ser en propiedade, e das capacidades que teñen das capacidades que teñen as diferentes administracións. E depois, lóxicamente, coincido absolutamente de que o punto de mira debe de cambiar dun xeito moi claro, con non novas ocupacións, racionalmente, porque efectivamente existen demandas e necesidades en algunhas localidades, e traballar sobre o ámbito xa construído. En ese sentido, creo que, e está mal poñerse de exemplo xa na primeira intervención, pero efectivamente a Administración Autonómica, a meirande parte das promocións públicas que está a facer nos últimos anos, está facendo a través de rehabilitación en conxuntos históricos, e que se destina a un parque público de vivenda en alugueiro. E eu, como son o malo da película, pois espero que se abra continuar co debate, e podemos... Bueno, non sei se alguén... Eu quería facer unha pregunta, desde a miña absoluta ignorancia, non? E é unha pregunta que cando un vai ás tertulias da televisión e escoita os programas de radio, escoita constantemente, non? Que está claro que hai demanda, e que hai unha demanda moi forte de vivenda, e tamén está claro que no Estado español, no conxunto do Estado español, hai varios millóns de viviendas vacías. Unha das cousas que me chamo, preparando un pouco esta sesión, descubrín que a política de vivenda, como o resto das políticas das que eu sei algo máis, como sanidade, educación, as políticas sociais, que é moi difícil realmente dar cos datos precisos, non? Entón, segundo as fontes que manexa, se fala de que hai entre 2 millóns e 3 millóns e medio de vivendas baleiras no Estado español. Pois, claro, visto dende fora, a pregunta que moitas veces non se fai, primeiro, como é posible que haya nun mercado no que hai tanta demanda, tanta oferta fora do mercado? Que razóns explican eso? Porque é algo que nas conversacións xurde, e eu nunca atopei a alguén que me acaba de explicar de todo. E segundo, si realmente se pode facer algo, segunda pregunta, se pode facer algo para estimular que esa vivenda entre no mercado e, polo tanto, poda axustar un pouco mellor a oferta e a demanda, e por que non se está facendo, se é que se pode facer? Sí.
Bueno, efectivamente es una pregunta recurrente, ¿no? El tema de las viviendas vacías. No pasa eso en Galicia, o desde luego pasa con mucha menor medida. En Galicia tenemos muchos gallegos fuera de Galicia que quieren tener una vivienda en Galicia. Es verdad que la burbuja inmobiliaria, que comentaba antes Aurea, la vivienda se convirtió también en una inversión refugio, es una de las patologías que se vivieron, ¿no? Yo, insisto, llevo 30 años en el sector inmobiliario y el gráfico del mercado inmobiliario siempre ha sido un diente de sierra, porque cuando la demanda aumentaba se construía y como eso no se puede controlar excesivamente, se sobreconstruía y entonces se dejaba de construir hasta que se agotaba lo que habías construido antes, ¿no? Pero es verdad que la vivienda que no sale al mercado es porque tiene propietario y decide no hacerlo. Y la Constitución española, aparte de todo lo que hemos dicho de salvaguardar el derecho a la vivienda digna, también defiende la propiedad privada. Yo creo que son las administraciones, en todo caso, las que no han hecho sus deberes desde hace mucho tiempo. Yo, bueno, aquí sois todos profesionales, pero yo no sé si esto lo verá gente que no lo es. Nosotros, los promotores, durante mucho tiempo, cuando había desarrollo de planeamiento secundario, estábamos obligados a ceder un 15% de uso lucrativo a las administraciones locales. No han hecho ni una sola vivienda, desde luego ni una sola vivienda, desde luego en los concellos en los que yo conozco. Después sobrecargan, cuando hacen el planeamiento de vivienda de protección, caprichosamente. De repente a uno iluminado se le ocurre cargar un plan general con un 40% de vivienda de protección, cuando en 8 años no ha hecho ni una sola vivienda de protección. Ni una sola, insisto, es que no es que estamos ni aproximados. Basa el porqué en esa figura de planeamiento, entendiendo la vivienda de protección como una carga urbanística, y es porque sobreentiende que se puede vender en ese ayuntamiento pues del entorno de 5.000 euros metro cuadrado de la vivienda libre, cosa que no verán nuestros ojos, o no verán nuestros ojos en gran tamaño, ¿no? Pasarán en una calle, pasarán en un edificio concreto, no con términos generales. ¿Qué pasaba? La única manera de sobrecargar con vivienda de protección era poner unos precios de vivienda libre desorbitados, ¿no? Y entonces esas patologías son las que al final después pagamos. El crecimiento de la población es negativo, no así la demanda, como decía Antón. Hay una demanda estabilizada de vivienda que básicamente la ocupan aquellos que se quieren emancipar, nuestros hijos, que crecen y se quieren ir de casa, de una puñetera vez en algunos casos, y también la vivienda de reposición. Aquella gente que en su época también construimos, o a lo mejor sobreconstruimos apartamentos de un dormitorio o de estudios y que pasa y quiere una vivienda más grande porque su unidad familiar crece, ¿no? Independientemente que los hábitos han cambiado, también se vendió y se construyó mucha vivienda porque hay ahora también mucha vivienda uniparental, gente que vive, cada vez hay más gente que vive solo y también son gente que demanda vivienda. Respecto a la necesidad evidente y que todos tenemos esa sensibilidad de que hay que dar vivienda, yo lo que veo es una pasividad, cuando no una negligencia absoluta de las administraciones con carácter general. Yo incido más quizás en la no existencia de legislación que unifique criterios, ¿no?, para todos y que sea y también la libertad. No existe un poder equivalente al poder que tiene un alcalde en un concello en ninguna otra administración. Desde luego ni el presidente de España en España, bueno, el rey no manda, pero el presidente de España en España, o ni el presidente de una autonomía, ni el alcalde y en materia de vivienda delega las competencias, pero las tiene todas ellas, ¿no? Por lo tanto, hay algunas cosas, y después, perdona, Aurea, es que, claro, algunas cuestiones, porque es que a veces el hablar lo que el suelo en Galicia, en un 90 y mucho por ciento, lo es, el dueño es el que lo es por herencia, no el promotor. Es decir, el beneficio... Es verdad que con una mentalidad liberal como la mía, el único hueco que tengo intelectual es la edificabilidad. Es verdad que sobre el suelo yo creo que defiendo la propiedad privada del suelo. La edificabilidad, reconozco que tengo agujeritos, porque es verdad que nos rodamos todos y no puede ser que a uno le haya tocado la lotería, porque veamos, ahí está el tema del derecho de superficie como una vía posible para trabajar sobre ella, ¿no? Bueno,
Antes de dar la palabra a las administraciones, siempre que se cita lo de la propiedad privada en la Constitución, me gusta recordar que efectivamente se reconoce el derecho a la propiedad privada en la Constitución española, pero se establece también en esa Constitución que tiene un límite, y ese límite es el interés y la utilidad social de esa propiedad privada. Pero bueno, creo que hay mucha gente que quiere contestar. Sí, no. Primero, el mal oficio. No, vamos a ver. En relación con as vivendas baleiras, eu creo que sí que efectivamente hai... pero os últimos datos son do censo do 2011, co cual non teñen virtualidade ninguna. Foi imposible atopar un dato... Claro, en Galicia falase de 300.000 vivendas baleiras, prácticamente un 18% é a comunidade que máis vivenda baleira. Se miramos onde están as vivendas baleiras, concéntrase fundamentalmente nas provincias de Ourense e Lugo. Bueno, efectivamente, salvo puntualmente en algunhas, salvo puntualmente as que corresponden ás provincias de Pontevedra e Coruña, son vivendas construídas rematadas posteriores ao ano 2002. É dicir, que estamos a falar de que efectivamente onde había maior dinamismo construtivo é que co período de crisis quedaron sin vender. E posiblemente coas transmisións producidas dentro do ano 2011, gran parte desas vivendas están absorbidas polo mercado. As outras vivendas que se atopan en ámbitos fundamentalmente rurais e despoboados, pois teñen serias dificultades. A parte de que o censo do INE non ten moito excesivo rigor no sentido de que estáse incluindo vivendas que poden estar en estado de non ser ocupadas. De feito, no censo do ano 2021 están a traballar para incluir cuestións de consumo e suministros que vai a dar un maior rigor. Como vivendas baleiras, dentro das administracións sí temos programas, temos un instrumento que estamos poñendo en man dos concellos. Jorge, na nosa etapa de concelleiro, empezamos a implantalo, que é un programa de vivendas baleiras. Vos modificáchelo en parte, en donde dentro da Xunta de Galicia estáse dando cobertura aos propietarios para que garantirlles que van a cobrar a renta, que van ter os seguros da vivenda en caso de desperfectos, asistencia xurídica, ademais unha axuda para rehabilitar a súa vivenda de 8.000 euros a fondo perdido no caso tal. E iso é para facer aflorar as vivendas ao mercado. Acabo enseguida, en relación coa reserva de vivenda protegida. Efectivamente, hai veces que a reserva é lineal, non ten ningún sentido que se establezca linealmente un 40 ou un 30, como falaba o Lei do Suelo. Nos, na Lei de Vivenda do ano 2012, demos unha oportunidade para que os concellos adapten esa reserva de suelo á demanda real existente en base aos datos do rexistro de demandantes. Hai concellos que xa están a facer, efectivamente hai unha medida que non é compartida por todo o mundo, pero sí que efectivamente o que pretende é adaptar esas reservas á demanda real con revisiones anuales en caso de que esas demandas varíen. E, por último, en relación co dereito de superficie, o suelo público que ten, en este caso, a Xunta de Galicia, pois a intención é, en este mesmo ano, facer concursos de suelo con opción de dereito de superficie para destinalas a vivendas a alugueiro por un período de 25 anos. Vale. Eu si te podría contestar os datos de vivenda baleira no caso do Concello de Santiago, porque para nós sí que foi un dos problemas fundamentais a vivenda como goberno. Entón, o dato é, en Santiago existen 56.000 vivendas en todo o Concello, das cales 46.000 están no solo urbano, pero 56.000 porque hai parte desas aldeas tamén despobladas, incluso no Concello. Según o INE, hai 9.000 aproximadamente ese 20% do que se falaba, ou 18%, que corresponde ao mesmo de Galicia, e nós o que fixemos foi intentar saber cal era a realidade do dato, non? Porque 9.000, claro que é un dato que a todos nos parece que é un escándalo que haxe 9.000. Bueno, cando intentamos ver cal é o número de vivendas realmente utilizables para o aluguer que se poderían poñer no mercado, o que fixemos foi ir aos consumos de auga. Aquelas que teñen un consumo de auga equivalente a menos dun mes, bueno, pois foron as que detectamos e o número con que contábamos. En Santiago diríamos que son 2.800 vivendas. Co cal, si hai unha bolsa de vivenda baleira que é posible poñer no mercado, que con incentivos, con garantías, con motivacións, con recargos, bueno, hai moitas formas posibles, deberíamos de traballar para poñelas no mercado antes de ir a construir nova vivenda, e que creo que debería ser o obxectivo claro.
Heriberto, ou se dixenlle que iba a falar ben dunha actuación da Xunta, bueno, pois vou empezar por aí. É unha gran novedade que a Xunta de repente volva a comprar vivenda para rehabilitar e poñer en aluguer. E esa é unha gran novedade que o goberno de Feijóo fai 8 anos despois de goberno e que poderíamos decir que só hai unha iniciativa similar nos tempos de José Antonio Redondo en Lugo de comprar para rehabilitar e poñer en aluguer. Bueno, é unha boa noticia. Houve que esperar 8 anos, a actuación é pequena por ahora, si marca unha tendencia, será positivo. Por eso decía que algunha cousa é positiva. Pero tamén hai que decir outra cousa. O programa de movilización de vivenda baleira da Xunta realmente non ofrecía ningunha garantía que fixera apetecible poñer a vivenda en aluguer. Nos aí sí que fomos un paso máis alá e o que buscábamos era cales son as motivacións que necesita un propietario para alugar a vivenda. Bueno, os prezos, a motivación do programa da Xunta, por así decirlo, iba máis dirixido a xente en risco de exclusión, con uns topes de aluguer de 300 euros. Bueno, nos aquí o que fixemos foi ir a prezos de mercado, sobre ese prezo de mercado un 20% de desconto e dar facilidades que permitiran a ese propietario que o puxera en aluguer. Falaba Javier de que non os podemos obligar. Bueno, motivémolos, démoslle unhas certas garantías, poñamos seguros, poñamos axudas, se as pon en aluguer a uns precios que fixa a administración. Bueno, pois ese é o modelo de Aviva Compostela que estaba iniciado, non tuvo continuidade, é un programa similar o de movilización de vivenda baleira que hai en Barcelona, que empezou tamén con moita lentitude, 30 vivendas ao primeiro ano, 150 ao segundo, e que sigue. No Concello de Santiago, sin haber un apoio, pois foi difícil inicialo, está lanzado, agora o que sería necesario sería ter traballo de rúa para convencer a ese propietario que hai unhas condicións que podan ser interesantes. Por lo tanto, creo que hai formas de facelo, por desgracia eu creo que o programa da Xunta gastou máis en publicidade que en axudas efectivas para a xente, que en medidas efectivas para a xente. As que acabas de dicir. Bueno, pero eran moi escasas. O precio estaba limitado a 300 euros, prácticamente. 400 en Santiago. En Santiago non hai ningunha vivenda a 400 euros. Coa posibilidade de subir un 20% como subimos. Pero non hai ningunha de 400 euros. Coa posibilidade de subir 400 euros. Ningunha. As garantías eran as que falamos. Moi escasas. Como escasas, non? Cantas vivendas en Galicia se acolleron ao programa? Aí coincido contigo que efectivamente falta unha labor de rúa e demais, non? Pero a cuestión é que as garantías é as que acabas de dicir ti mismo. Son garantías de impago de renta, garantías de 8.000 euros para a reparación ou mantemento da súa vivenda. Non sei que diferenza hai coa que nos dábamos unha axuda directa tamén que chegaba ata 1.800 euros en 3 anos. 8.000 euros, non hai dicir quen tal. O marxe da rehabilitación, que na rehabilitación tamén había esas axudas, quero dicir, se non hai que rehabilitar... Eu quero fazer unha pregunta, 2.800 vivendas. Sí, cantas saliron ao mercado? O primeiro ano houve interés de aproximadamente 6, só se puido ter avanzada unha. Por que? Problemas de propiedade e, sobre todo, que a xente desconfía. É un programa no que hai que motivar. É necesario equipos de rúa. Pero é só un problema de desconfianza. O problema de que os incentivos non son suficientes. Bueno, os da Xunta non eran suficientes, evidentemente. Porque claro, os precios de Santiago eran os do Concello de Santiago tampouco, polo que parece. Bueno, fomos 2 anos. Quer dicir, é un problema de simplemente de xerar, digamos, a cultura que faga que a xente entre neste tipo de programas, ou un problema que realmente os incentivos que se están poñendo encima da mesa non son eficaces, non son atractivos. Solamente para eu creo que é un problema de que efectivamente é unha cuestión de necesidade de difusión e de confianza. Nós tuvemos o mesmo programa xestionado directamente e chegamos a ter 5.000 vivendas, co cual a bolsa de vivenda en alugueiro era xestionada, pero era o mesmo hasta 2014. Hasta 2014 tiñamos 5.000 vivendas. Que pasa? Efectivamente sí que hai que facer unha labor de rúa, e coincido contigo, hai que facer unha labor de rúa, de participación de axentes intermediarios, de darlles confianza, pero non é un problema de garantías, porque as garantías están perfectamente establecidas. Eu creo que os incentivos, máis alá de que se complementen con 1.000 euros máis ou 1.000 euros menos, creo que son suficientes. Outra cosa que tamén é certo, que é probable que non haya, habendo esas 2.800 vivendas baleiras,
non hai a intención de parte delas de salir ao mercado nin con incentivos. De todas formas, Antón, tú que es verdad que tienes posibilidades de traducir y de mandar mensajes a nivel estatal, Galicia siempre ha sido muy mal interpretada fuera de aquí. Se hablaba en su día... Es un mensaje peligrosamente nacionalista, cuidado. Sí, cuidado, me dediqué. Pero es verdad, me acuerdo de una intervención mía pública, creo que fue en una tele, que me llamó Vence en aquel momento para felicitarme, que estudió conmigo en el Instituto Santa Irene, y le dijo, hostia, tengo que revisar qué dije para que me llame Ángel para felicitarme. Pero es verdad, también con aquello del Banco Malo, ¿no? Se hablaba de 40.000 viviendas de estocaje y vivienda nueva en Galicia. Eso no sé si era verdad en ese momento, pero lo que no es comparable con la estocaje de vivienda nueva en Madrid, porque es que el estocaje de vivienda nueva en Galicia era prácticamente toda segunda vivienda. No salva la problemática que tendríamos que hacer hacia adelante. Claro, Sanxenxo, Miño, Mariña Lucense, Costa da Morte, todo eso concentraba un número de viviendas brutales de ese estocaje. Y sin embargo, yo doy fe que son de Mariña e o vexo todos os veranos. Lo ves, ¿no? También cuando salían estadísticas que de repente decían, no es que ha bajado la vivienda, a mí cuando salen datos del INE me llaman muchas veces, soy una de las personas recurrentes a las que me llaman para decir mi opinión, no me creo ni una sola estadística del INE. No tienen ni puta idea de lo que hablan, entre otras cosas porque no mezclan metro cuadrado construido con metro cuadrado útil, vivienda vacía, ¿de qué? Vivienda vacía pero vivible. Consumo de agua, oye, hay muchas casas en Galicia todavía que tienen agua de pozo y no consume, ¿cómo controlas eso? Pero sin embargo establecían criterios de vivienda vacía. Pero lo que más nos preocupaba era el tema del estocaje, porque estábamos en Santiago, sobre todo en la órbita de La Coruña y la órbita de Vigo, con una necesidad evidente de vivienda, y se seguía hablando del estocaje de vivienda en Galicia. Digo, mira, es que no es verdad. Julia Otero, con la que tú colaboras también a veces, ¿no? Comentaba, y yo le he mandado algún mensaje diciéndole, oye, que es que en Galicia no sé exactamente cómo estáis diciendo, porque estamos hablando de vivienda turística, no de la vivienda nueva, y desde luego no la vivienda que cubre la necesidad de la que nos trae esta mesa. Son cosas totalmente distintas. Bueno, primero no están los malos ahí, ¿no? Y un promotor perfectamente los gastos que necesita para irse un empresario, etc. Otra cosa es lo que, en mi opinión, siempre es que la administración tiene que liderar siempre las políticas de suelo. Para qué es una vivienda vacía, es lo primero, para poder contestar a lo que has dicho, es que tiene que haber una política de vivienda que están empezando y tiene que definir qué es una vivienda vacía, qué es una segunda residencia, cuánto tiempo tiene que estar vacía, etc. Y dos cosas, nada más, para tener claro los datos de los que partimos. Solo pongo, por ejemplo, una ciudad, Coruña, en el año 2008, 245.000 habitantes. Ahora, 10 años después, 244.000. Y que casi no tiene núcleos rurales Coruña, ¿no? Como ayuntamiento. No voy a decir el resto de las ciudades, pero estamos ahí. Entonces aquí no hay nadie más, pero no hay... Bueno, pero el hecho es que estamos en un territorio en que no viene más gente a Galicia, más que para segunda residencia. Habrá que evaluarlo o no, pero no estamos partiendo no tuvimos casi con la inmigración comparativamente en la burbuja inmobiliaria, había que planteárselo. Pero entonces, esos son los hechos, estos son hechos, estarán mejor o no, pero es de lo que partimos. Entonces tenemos que no hay más gente a la que venir, entonces tendremos que mirar qué problemas tenemos. Lo que tiene que hacerse desde las administraciones autonómicas, que son programas, como decías antes, esto tiene que trabajarse en horizontal. Hay competencias en las tres administraciones. Tiene que definirse qué es lo que existe. Es una de las cosas que se decían en las DOT. ¿Te acuerdas? Todos los planes sectoriales, los planes del medio, todo eso sí que está por desarrollar. Una de las cosas es saber el stock que tenemos de las viviendas vacías y qué tipos son, si están deterioradas, si están todo eso. Pero eso es lo primero que hay que hacer, y te digo sin hacerlo. Como, por ejemplo, como pasó a nivel de territorio con el Banco de Tierras, creo que ya todos estamos de acuerdo, pues sí, hay que intervenir. Y si no proteges, tú mantienes tu tal, pues es propia. Pero eso, claro, es el tabú que fuera el Banco de Tierras. Y lo importante, antes hablaba ahí con el sobrino de Carballido, es que eso fuera brillante, lo del Banco de Tierras. Ahora con los sinceros sabemos que es así. Y solo una cosa más.
y para dar los datos. Yo creo que, lo que digo, hay que tener un parque público, tanto de alquiler como el otro. Fijaos, por ejemplo, vas a Holanda. La ocupación de viviendas vacías desde hace más de un año es legal. La ocupación, no digo que sea así, pero digo legislaciones. En Dinamarca, multas para los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de 6 semanas. En Francia, requisa gubernamental, estamos hablando de viviendas que lleven más de 18 meses vacías. Todo esto es en zonas delimitadas como donde hay mucha demanda, no evidentemente en núcleos rurales. No vamos a tener ese problema si los núcleos no están vacíos, pero es que en las ciudades sí. Pero tenemos que... bueno, entonces, el otro hecho es, tenemos que saber qué es lo que tenemos, pero normalmente no quieres saberlo cuando no quieres intervenir. Es el tema. Lo primero, te lleva mucho tiempo saber qué tienes que hacer, qué legislación hay, que no sé cuánto, tener equipos cualificados y tener una política constante, porque las políticas en planeamiento, en gestión, en urbanismo, o son largas, a 10 años vista, o no las... Y como aquí todo se va cortando, cada poco... La burbuja... Aurea, pero en serio, es que... no digo... en Eindhoven tienen que vivir necesariamente 4 jóvenes juntos porque no pueden pagar los 4.000 euros que cuesta un alquiler. En Bruselas pasa exactamente lo mismo. En Washington está ahora mismo mi hija, $3.000 una vivienda de 2 dormitorios. De un dormitorio, $3.000. Estamos hablando... De que ya no estamos... sé qué mundo me estás referenciando. Desde luego, me estás referenciando en cualquier caso a países con pleno empleo. Por lo menos ya tenemos claro que tenemos que intervenir en la ciudad construida. A mí me parecía imposible hace 10 años. Me parecía... Eu creo que dos debates, non? Que o da vivenda baleira e a promoción de vivenda pública. Eu creo que realmente esta vivenda baleira, falábamos antes, 2.800, por que non triunfou? Eu creo que hai un componente que afecta especialmente a esta cidade, pero afecta a nivel estatal a outras moitas, que das 2.800, neses 2 últimos anos onde fixemos o estudio, sí sabemos que 1.000 están con vivendas de uso turístico. E aí sí que foi algo donde nos intentamos atallar para poder regular. Pero creo que é fundamental para eso que haxa unha regulamentación a nivel autonómico, desde unha regulamentación galega propia, que define claramente o que é vivenda baleira. Se hai que gravar e en que medida hai que gravar, é o que temos que ver. Cales son pau e zanahoria, o que hai que gravar e o que hai que axudar. Pero está claro que hai que buscar unha solución para poñer en mercado vivenda baleira. Sí. Entre outras cousas, prohibindo un uso excesivo de vivenda de uso turístico que está impedindo en cidades como Santiago que a día de hoxe haxa máis de 100 pisos a venda. O dato das axencias inmobiliarias, non hai nin 100 vivendas en aluguer, perdón, dixen a venta en aluguer, nin 100 vivendas en aluguer en Santiago. Bueno, podo aportar só un dato, que eu como profesor este ano me estou atopando un fenómeno que nunca se atopara na Universidade de Santiago, que rapaces que se teñen que ir a vivir a Milladoiro e a Ames, teñen que ir a alugar un piso de estudiante a Milladoiro e a Bertamiráns. Sí, no, en relación coa definición de vivenda baleira, quero dicir, eu coincido absolutamente que o primeiro que hai que facer é ter claro cal é o dato de vivenda baleira. A regulación de vivenda baleira está prevista no Real Decreto de Medidas de Alugueiro publicado en marzo deste ano. Está previsto que o regule o Estado. Parece ser que non ten a intención de regular o Estado e que o vai a derivar a comunidades autónomas, o cual parece unha cousa que non ten sentido que o concepto de vivenda baleira seña diferente en Ourense que en León. Pero bueno, estamos cansados de reclamar efectivamente de que se regule para que se poda aplicar as penalizacións previstas na Lei de Facenda Locais e para se se queren aplicar ou para por lo menos ter un criterio claro de como se pode discriminar o que é vivenda baleira. Se efectivamente o Estado decide non facelo, pois terá que facelo a comunidade autónoma, non queda máis remedio, pero que parece claro que debe haber unha definición uniforme para todo o ámbito. E despois, sí que é certo, efectivamente Santiago é unha problemática moi clara de que non hai vivenda, pero tamén eu insisto en que moitas veces os datos, as estadísticas son as peores enemigas da verdade, non? É dicir, as estadísticas sin datos que o respalden, non? Esas teóricas informacións dun colectivo de axencias de inmobiliarias e toda a cuestión e tal, bueno, sí, pero bueno, quero dicir, hai pero bueno, pero quero dicir que hai un dato claro, quero dicir que non son un dato que se pode consultar obxectivamente mes a mes, que son os depósitos de fianza que se depositan de contratos de alugueiro no Concello de Santiago e por código postal, que está tal. E efectivamente estás de coña, estás de decir
El alquiler lo declara un 5%. No lo declara, no. Depositadas, fianzas depositadas, Javier, tenemos en Galicia 70.000 de 110.000 contratos que hay de arrendamiento. Es decir, otra cosa que declaren Hacienda el contrato de arrendamiento, pero en fianzas depositadas... Sí, pero ahora planteamos unha cuestión que a mí eu creo que moita xente tamén se pode estar facendo neste momento, non? As medidas, digamos, falamos antes dos incentivos, non? E a mí me gustaría plantear outra cuestión. As medidas que son incentivos pero negativos, é dicir, penalizar que a vivenda está vacía, penalizar que a vivenda non saia ao mercado, funcionan ou non funcionan? Son máis efectivas, porque mirando un pouco a legislación comparada, sí parece que hai certa tendencia nos países do noso entorno a castigar cada vez máis a vivenda baleira. É porque funciona, aquí se está facendo... Cada vez máis non, de siempre, pero non en todos os sitios e de la mesma manera. En Alemania a lei que castiga realmente eso é de 2015. Pero unha cosa es Berlín, outra cosa es... No, Alemania, a lei alemana. Ya, pero en Alemania yo creo que las medidas estas de, por ejemplo, las de alquiler son mucho más recientes. En Berlín están todavía meditando. No, falo da legislación que aprobaron en 2015. Sí, eso ya lo manejaba Gallardón, ¿no os acordáis? Antes de estallar la no me acuerdo, para Madrid. Pues yo lo recuerdo porque me había sorprendido. Siempre es un tabú el tema este. Bueno, yo lo que pretendía, creo que aunque lo dije muy atropelladamente, era en esta exposición... No, pero lo que quería plantear es si funciona. No. ¿Por qué no? No funciona porque no da garantía. La administración no garantiza, no es garantía para el sector privado, sino nosotros somos, por definición, temerosos cuando la administración pone sus manos en cualquier actividad económica con carácter general. Pero en esta mucho más. Porque no tienen ni idea de la realidad, actúan sobre el urbanismo con medidas políticas que no responden a la realidad práctica. No se habla, por ejemplo, de las tramitaciones administrativas. ¿Tú conoces algún negocio, Antón, en el que no se puede hacer una cuenta de explotación? Pues ya lo conoces, el sector inmobiliario. Yo, desde que compro un suelo, no soy capaz de establecer en una hoja de cálculo el retorno de la inversión, porque no sé si me van a dar licencia en 1, 2, 3, 4 o 5 años. Pero es que tampoco sé cuándo me van a dar la licencia de primera ocupación, si en 4, 5, 6, 7 o un año, como pasa en Vigo. Primera ocupación, con un edificio terminado. Bueno, pues no sé si va a haber una necesidad de análisis de vivienda, pero no dan licencia de primera ocupación cuando has tenido que hacer evidentemente el proyecto conforme... Bueno, puedes aplicar la solución Espinosa de los Monteros, ¿no? ¿Cuál fue? Sin licencia de ocupación y ya está. No, hay una posibilidad que es la declaración responsable, que es una cuestión que nosotros planteamos como una posibilidad, y al que no lo cumpla, caña, desde luego, pero sanción, pero no se puede intervenir, desde luego, porque se paralizaría. Porque, de luego, a mí me cuesta lo mismo hacer una vivienda en Vigo que en Cáceres. Eu contestaría, depende. Se o que estamos falando é de incrementar pois, o IBI nun 50%, é unha medida que para aquel que non quere ter o precio en aluguer, o piso en aluguer, pois porque ten medo de que o deterioren, bueno, desas cousas que a veces a xente explica, non? Bueno, pois non sería efectivo. Se estamos falando de medidas coercitivas, realmente coercitivas, que a lei nos permitira, tal e como se fai en outros países europeos, pois entón claro que sí serían efectivas. Nós desde o Concello, como non podemos aplicar as coercitivas, buscamos as facilitadoras, darlle garantías. Bueno, eu creo que a veces a virtude está no punto medio e creo que habería que aplicar as dúas. Darlle seguridade e a aquel que non cumple, evidentemente, ter un recargo moi claro, que pasa porque primeiro haxa unha normativa estatal ou galega que defina o que é unha vivenda baleira para poder sobre... Pero claro, en que consistiría o recargo ese? Un recargo dun canon por vivenda baleira? Claro, ter a vivenda baleira vai en contra do que di a Constitución. Ti estás tendo unha propiedade que a Constitución recoñece o dereito á propiedade, pero tamén di que as vivendas ten unha función social e que hai que facilitar o acceso á vivenda digna á poboación. Pero Jorge, eu podo coincidir contigo, pero digo, cal é a medida efectiva que se propón? Xa digo unha combinación das dúas. Pero combinación que é un recargo, un canon de 400 euros, de 500 euros, de 1000 euros, de canto. Habrá que ver en función do prezo. Pois, por exemplo, ti crees que alguén que tenga vontade de non alugar esa vivenda por un canon por vivenda baleira incide dun xeito claro en que vaya a alugar? Depende do canon, evidentemente. Se estamos falando de 100 euros non o vai facer. Claro, entón estamos indo un canon casi ou vamos un canon abusivo ou vamos a medidas de ocupación.
Aquí siempre estuvo priorizada, siempre estuvo beneficiada la nueva edificación. Yo tengo una hipoteca y desconté siempre. Eso es dinero público. Que tú pagues menos impuestos, tengas bonificaciones para comprar viviendas, a mí tuvo mucho que ver en lo que ocurrió y es lo que está acostumbrada la gente. Evidentemente que todas estas cosas, cuando te vas a mirar a Holanda o a los países europeos, responden a la demanda de la sociedad de que se intervenga desde la administración en sociedades que son mercados competitivos porque están en la Unión Europea y tienen que serlo. La competencia está en la Constitución, ¿no? de la propia Unión Europea. Pero la intervención en cualquiera de estos países tiene que ser constante y prolongada en el tiempo. Fíjate lo eficaz que fue en la compra en ejecutar nuevas viviendas, que llegamos a estallarnos todos en las manos, ¿no? Estamos en lo que estamos en este país, con una deuda pública enorme por toda esta financiación de los bancos, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es que no se desgrave, a lo mejor eso, empujemos por donde tiene que ir. Sí que tiene que volver, el alquiler funcionaba mucho más antes, ahora hay que corregir todo el daño que se ha hecho, nos hemos hecho a nosotros mismos, no digo tal, como sociedad durante todos estos años, porque el alquiler quedaba mal, eras tonto si tenías, ¿para qué vas a alquilar esto si total te lo compras y ya no sé cuándo? No, por supuesto, tiene que ser, mirar cómo, evidentemente además, y quiero repetir, no se puede plantear como es la demanda que es en la costa, en todo el eje atlántico, demanda de vivienda que le podemos tener en Lugo o en Orense. Son realidades, pero que desde la Xunta hay que tenerlos con la colaboración de las administraciones. Lo que sí que ha cambiado el concepto ahora mismo, porque ya lo tenemos claro, porque ya a lo que está acostumbrada la gente, que es transformar suelo, ya, por ejemplo, ya no lo hacéis. Los promotores ya... porque ya los costos son muy altos. Desde que se introduce en la legislación que hay que hacer informes de sostenibilidad ambiental, de memorias de viabilidad económica, los números 6 años tienen... ¿Estás hablando de una gestión de suelo o de una licencia de un edificio? No, el edificio puede ser 3 años. Hombre, ya, claro, es que una gestión de suelo tiene que llevarte mucho tiempo, yo también te lo digo, porque tienes que hacer un planeamiento general, con informaciones públicas, con participación, tienes que hacer un proyecto de... Pero el suelo, y en Galicia además es donde menos finalista debía de ser, porque en Galicia hay que hacerlo todo casi con estudios de detalle. Es distinto si estás en Valladolid, que tienes todo horizontal, que en Galicia... Me vale con el urbano consolidado. Fíjate, te compro eso. Mira, primero, diagnosis errónea, bajo el punto de vista, lo siento, Aurea. Crecimiento vegetativo, eso no quiere decir nada más... Es una obligación constitucional intervenir en la administración. Bueno, crecimiento vegetativo no quiere decir nada más que se muere más gente de la que nace. No quiere decir nada más que eso. Lo que me tendrías que decir es cuánta gente de 35 a 40 años, que es el 90% de la demanda de vivienda, normalmente, la vivienda nueva, hay. Bueno, ese es el dato que tienes que tener, porque aunque se pueden morir muchos señores, a lo mejor no se mueren parejas enteras, siguen viviendo gente, no se mueren parejas de golpe, ¿no? Por lo tanto, diagnosis bajo mi punto de vista equivocado. Y en todo eso que estáis hablando no estáis teniendo en cuenta el envejecimiento de la propia vivienda. Tenemos en Vigo, por ejemplo, un caso que conoceréis, los que conocéis Vigo, Colla. Colla va a ser un problema dentro de poquito tiempo, tiene ya 70 años. Navia, que alguno lo habéis hecho vosotros, dentro de 60 años, 70 años también será un problema. Colla se está rehabilitando. Bueno, se está rehabilitando, pero son pisos, en algunos casos, bajo 3 alturas, sin ascensor, donde el señor del tercero ha tenido la manía de cumplir años y le está resultando bastante difícil subir su casa. Todas esas cuestiones del envejecimiento no se tienen en cuenta en todo esto que estáis hablando. El poder coercitivo, ¿aquí se lo das a las administraciones locales? A la capital sí, por ejemplo. A un núcleo, a un ayuntamiento de 1000 habitantes no, pero... La gente no comprará pisos aquí, no lo dudes. Bueno, eu que creo que hai que regular concello a concello porque as necesidades son moi diferentes. O caso de Santiago, co impacto da vivenda turística, por exemplo, pois sí debería de facer que, aparte do control da vivenda de uso turístico, permita logo gravar de outra forma diferenciada. Ese pode non ser o caso de outros concellos, pero eu entendo que se a vivenda ten unha función social, o día a Constitución e a administración é a que ten que ter esa garantía. Entendo que ese recargo, non sei se vinculado ao IBI, que entón claramente tería que ser por parte da administración, corresponde á administración local porque hai un caso, cada concello é un caso diferente. Eu o que quero ser claro no tema da vivenda baleira é que realmente hai un número de vivenda baleira moi grande, que está en manos de xente que non aluga, que non cumple
un criterio que di a Constitución e as administracións non están facendo nada para cumplilo. A vivenda ten unha función social, o recoñece así a Constitución. Haberá que poñer medidas coercitivas, tamén poderemos poñer facilitadoras, pero eu creo que o que hai que poñer é unha solución, e para iso para o que creo que debería de haber consensos. Hai outra solución, que sería... Hai outra solución, ou outro tema que está en paralelo, que é a promoción de vivenda, e outro máis que sería o control dos prezos dos pisos. Si, aí, por exemplo, repasando datos tamén, se queda asombrado ante a enorme diferencia que existe entre o investimento en vivenda pública en España e os países do noso entorno. Claro. É dicir, que hai países que invisten 6 veces máis. Alemania, por exemplo, inviste en vivenda pública 6 veces máis do que investimos aquí. Entón, a miña pregunta, por exemplo, se non entendo mal, o último plan estatal de vivenda, a súa financiación é o 0,1 do PIB. Son 400, non chega aos 500 millóns de euros. O plan estatal de vivenda non recolle, o plan estatal de vivenda é un reforzo dos investimentos autonómicos. Non, sin duda, pero ainda así parece unha cantidad para as dimensións dos problemas do que estamos falando. A pregunta é, realmente se pode facer política de vivenda no sentido que falamos aquí, sostida no tempo, que che permite intervir no mercado, con un investimento público en vivenda pública tan baixo? Vou darlle un pouco a razón a Javier, un pouco. No planeamento aquí, durante 30 anos, 40 anos, estuvemos gravando o desenvolvemento de solo cunhas cesións ás administracións de un 10% de aproveitamento. O Concello de Santiago a día de hoxe ten 11 parcelas nas que podería desenvolver vivenda pública. O problema sempre son as prioridades. Se ti tes unha prioridade de poñer no mercado vivenda pública en aluguer, podes facelo. No Concello de Santiago acabamos de vender unha parcela municipal de planeamento urbanístico que reportou 2,5 millóns de beneficio ao Concello. A lei do solo é moi clara. O destino da venda de patrimonio do solo debe revertir prioritariamente na construción de vivenda pública. Ese é o destino fundamental. Logo, a partir de aí, se lle puseron outras colectivas para permitir que as administracións, cos cartos da vivenda, fixeran outro tipo de obras. Bueno, pois eu teño moi claro que cando nos pusemos á venta todos os solos que tiñemos que non eran de vivenda protegida, era cun objetivo de facer vivenda protegida. Os tempos, por desgracia, son lentos, a parcela puxose a venta fai 2 anos, vendeuse ahora, pero eu teño claro que esos 2,5 millóns, unha administración que teña conciencia do problema da vivenda, debería promover vivenda pública, porque creo que sí se están movendo as cousas. Fai 40 anos era imposible falar de promover vivenda pública, por qué? Porque mal acostumbramos moi mal os cidadáns dicíndolle que a lugar era tirar os cartos e había que comprar. Bueno, hoxe creo que xa estamos nun momento diferente, e eu creo que a venda de solo municipal ten que ser para construir vivenda pública en aluguer. Haberá outros problemas como a rotación, que aquí tamén houve en Santiago un exemplo do bipartito de promoción de vivenda pública en aluguer, desas pequenas excepcións que hai que mencionar, que o problema que ten é a rotación, como decía antes Heriberto, pero creo que hai que ter un parque público de vivenda é un problema basicamente galego. Cando eu falaba non o vamos a ter, nin en 10 anos, nin en 20, nin en 30. Non, claro. Non hai inventario de vivenda de solo destinado. É que non hai vivenda. De solo destinado a susceptible de ser vivenda social. Non hai inventario. Fai 4 anos... Están preocupados que non inventa... Solo destinado a vivenda social, Javier, pode ser calquer solo de reserva ou calquer solo. Non hai ningún tipo de... Non hai falta ter un inventario dese solo. Porque vale calquer solo, un solo de reserva, pero vamos a ver, aquí a cuestión que o que planteaba eu ao principio, que dicir que aquí o que falta efectivamente é unha coordinación entre tres administracións. Dice Antón que efectivamente o investimento do plan estatal é non sei que porcentaxe do PIB, pero ben, 0,1. Pero eso é unha aportación que fai a través dunha competencia indirecta de vivenda o Estado. As competencias que nas ten propias, de algún xeito, a Comunidade Autónoma e os concellos. Eu teño que recoñecer que na Comunidade Autónoma de Galicia vivenda pública, ningún concello fai vivenda pública. É un caso raro en todo o territorio nacional. Caso raro en todo o territorio nacional. Recae toda... Ningún concello fai vivenda pública. Un caso... Bueno, pois iso que recae toda a capacidade de facer vivenda pública na administración autonómica, e dicía que hai que ser realistas, os recursos son os que son, e hai que plantexar a gestión. Cando digo que o parque non se pode rotar,
pois, lóxicamente, como faz máis vivenda pública? Si axudicas vivendas en alugueiro dun parque que non vai a rotar, é millor ter un sistema cómodo de financiamento para que esas vivendas podan, definitivamente, sin perder a condición de vivenda protegida, pero que te poda revertir para facer máis vivenda pública, porque, ao final, acabas na mesma situación. Pero sí que é certo que aquí require un pacto entre administracións, e que os ingresos que proveñen das administracións das ventas de solo de reserva teñen que ser destinados a vivenda pública. Ningún concello na Comunidade Autónoma fai vivenda pública. Nin en Movisa no seu tempo facía vivenda pública, desarrollaba solo, pero non facía vivenda pública. Lo que él dice es vivienda de titularidad pública. Pública, estamos falando de vivenda pública. Porque, hacía, sí, tamén facía vivenda protegida, que é o que fan. Isto desenvolvía solo. E hacía vivenda protegida para la venta. No, pero vivenda protegida de régimen general, pero que estamos falando. Me preguntas a mí, yo es una de las cosas que estoy diciendo, es que la política tenía que ser de parques públicos y de alquiler, o sea, mantenerlo la administración. Porque además de donde se hizo muchísima vivienda en alquiler fue en las primeras décadas de Franco. Sí, incluso en alquiler en acceso diferido, otro régimen que es un régimen tal. Y se han ido vendiendo. Cuando dice Jorge que hace 40 años no hacía vivienda pública, hace 40 años hacía muchísima vivienda pública. Claro, exactamente. Bueno, es que está muy bien eso que dices, porque es que ¿de qué ha vivido este país? Es que entramos de las viviendas del suelo, de tal, las suelas y tal. La pregunta é por que non se fai agora. Bueno, pues efectivamente porque os recursos son limitados, porque ten que require unha participación activa das tres administracións. Entonces non hai unha seguridade, sabemos que ya non estamos por non é unha prioridade política, evidentemente, pero hai os cartos destinanse a outras cousas. É triste, pero é así. Eu aí, Jorge, eu aí teño que eu escoito todos os días a momentos políticos falar da vivenda e falar do problema da vivenda. Entón, en teoría é unha prioridade política. En teoría é unha prioridade política. Que os políticos o que pretenden é que haga el sector privado. Que kafkiano, non? Sobreregulan, son conscientes de unha sensibilidade absoluta que a quen trasladará, non? Que tamén, estamos dispostos, eu estou disposto a facelo, con seguridade, claro. A mí si me garantizas que vou a colocar as vivendas que poda construir, ou si me garantizas o aluguer protegido daquelo que queres que eu alugue, pois estaría disposto, non? Pero é que non é así. Non se cantas vivendas de vivenda protegida. Cando empezas a poner o primeiro ladrillo, non sabes canto. Hai un registro de demandantes de vivenda que é ficticia absolutamente. Non está depurado, creo, ahora, non? Pero lo que pasa es que dificultad de financiamiento, claro. Bueno, eso con la crisis pasó muchísimo, ¿no? Que había mucha gente demandante de vivienda, que era lo que existía demanda exactamente igual, y muy grande, era demanda insolvente, pero era demanda. Que eso me costó muchísimo que lo entendieran los medios de comunicación. La demanda existía y existía de una manera brutal. Lo que pasa es que en el momento de la crisis tremenda era una demanda insolvente. Javier, pero era demanda insolvente, pero é que a administración ten unha obriga constitucional de cubrir esa demanda. E é aí onde temos que buscar cales son as medidas para cubrir esa demanda que para vos é insolvente. Bueno, pois haberá que facer vivenda pública para xente con menos recursos. Habrá que facer vivenda pública para xente con menos recursos. Habrá que facer tamén vivenda pública para intentar enfriar o mercado de aluguer ou buscar outras ferramentas en paralelo como regular prezos. ¿Por qué no las redefinimos? ¿Por qué tenéis tan poca... Bueno, perdón, ¿por qué tienen las administraciones en general tan poca imaginación? ¿Por qué estamos con un planteamiento de definir lo que es una vivienda protegida de una manera constante y permanente? ¿Por qué no hablamos de viviendas libres con precio limitado? Pues todas las cosas facilitarían, facilitarían la financiación. Porque, en fin, a la gente que es muy necesitada económicamente le dices, bueno, compra esto, haciéndote un esfuerzo de narices para comprártela, pero es que aún encima tu vivienda no va a aumentar de precio en la vida. ¿Por qué? Porque digo que te ayudamos. Entonces, como te ayudamos ahora, tu vivienda no va a subir de precio en la vida. Vivienda libre a precio limitado, te aseguro que había mucho sector privado que se podría acoger a eso, porque tendríamos posibilidades de que los bancos financiaran, porque eso también pasó, Antón. Hubo un momento que los bancos no financiaban ni una sola vivienda protegida. Tengo la hipoteca en Fontiñas. Estoy en un piso que supuestamente fue vivienda de promoción pública, ¿no? O privada, pero que se descalificó. Sí que se hizo, por ejemplo, mucha vivienda. Ahora no se puede, como sabes.
¿Qué? Ahora no se puede descalificar. Claro, bien, pero digamos que lo que ha ocurrido es que todos estos parques que existían, no teníamos Bueno, el parque toda área que tenía central, Europa, toda área para central. poco que teníamos ya ha ido desapareciendo. Ahora mismo ya no le queda nada, ya no hay posibilidad de intervención, ¿no? Incluso. Tampoco el ciudadano no está acostumbrado. Aquí es que yo, mi madre, le dices que alquile un piso, y fue mi madre que me dijo, cómpratelo inmediatamente. Aunque tú tuvieses tendencia, eso se impregna en toda la sociedad, hace que la sociedad se mueva menos la gente, no pueda... Eso pasa en Galicia, Aurea. Eso pasa en Galicia, porque es que los precios del alquiler respecto a los tipos de interés cada vez se van equiparando más, y es verdad que con lo que pagas de renta pagas una hipoteca. El precio medio de vivienda en Galicia, Galicia en un 90%, casi en un 90% del territorio de Galicia se vende vivienda libre por debajo del módulo de protección. En las ciudades de régimen... Evidentemente, a lo mejor habría que las ciudades de régimen especial, entre las que está Santiago, Vigo, es que Coruña... venimos de un crack. Son 1.500... No, el módulo viene de mucho antes que el crack. El módulo viene desde el módulo era más bajo. El régimen especial son 1.500 y pico euros metro cuadrado. El módulo de vivienda protegida era más bajo, más trastero, más garaje. No. El módulo lleva 12 años sin subir. Perdón. El módulo de vivienda protegida. Los expedientes de gestión en Inmovisa, los proyectos de expropiación. Y cuando teníamos los tres tipos de venta, todos eran muy por debajo de la vivienda, del precio de vivienda en esa zona, en Santiago del mercado. Sí, en ese momento sí, pero quiero decir que con la crisis... Claro, por eso digo que aquí pasó de todo. Lleva 12 años sin subir, entonces no tienes... Aquí ha pasado de todo, entonces ya no hay costumbre, la gente no construye libre, se va a meter a construirse a construir protegida. Bien. Eu creo que Javier acaba de dar na intervención anterior un pouco a clave, non? Ti decías, claro, que se eu compro e me din que en 30, 40 anos non podo ter unha plusvalía, ganar máis cartos, se ese houbera sido o modelo que nos impoñíamos nos anos 80, se houbera sido ese modelo, a xente houbera optado polo alquiler. Por qué? Porque aquí todo o mundo que quiso foi subirse ao carro do que obtén plusvalías comprando. Es decir, compro e máis adiante venderei máis caro. Si ti comprases a un precio tasado, se ti comprases a un precio tasado e souperas que non te podías enriquecer por ter comprado ese precio tasado, pois decías, pois mira, hai un mercado de aluguer que funciona, pois me quedo no mercado de aluguer que funciona, porque ahora, naquel momento sí que había un tema claro de estabilidade onde vivimos, non? Que a crise incrementouse o problema da mobilidade para buscar postos de traballo, pero naquel momento era moito máis claro de queremos quedarnos a vivir toda a vida onde é. Pero eu creo que é un modelo que está errado desde o principio. Se a venda de protección impedira para o futuro enriquecerse con esa vivenda, a xente non tería tanto interés en conseguir a vivenda a precio barato. No es de enriquecerse, porque en todo caso está en proporción del valor del dinero. No es enriquecerse, yo lo hablaba en tanto y cuanto facilidad de financiación. Es decir, los bancos se sienten cubiertos no solamente con el porcentaje de vivienda respecto al valor de compra, sino a ese incremento que va a tener en ese futuro, y entonces se sienten más cubiertos hipotecariamente y por lo tanto los tipos de interés son mucho mejores. Esto no es el enriquecimiento de la persona, porque entonces tendríamos que hablar del valor del dinero, ¿no? También te vas a enriquecer en 10 años, pero a lo mejor el dinero que pagaste hace 10 años es lo mismo exactamente lo que teóricamente ganas al venderlo a los 10 años, ¿no? Pues solamente por el valor del dinero. Son, en fin, esto es matemáticas. La cuestión es que es un concepto, bajo un punto de vista, absolutamente obsoleto, el que se está moviendo sobre la vivienda protegida. Yo creo que hay políticas. En la Junta se llegó a firmar un convenio con la FEGAM, con las cajas de ahorros, difuntas cajas de ahorros, y con la Caja Rural de Lugo también estaba. Creo que el Colegio Notarial para la vivienda libre a precio protegido, que era poner las viviendas prácticamente al mismo precio de la vivienda de protección, en la que los promotores incluso pagábamos también. Bueno, ahora la ley hipotecaria va a hacer que lo paguen los bancos, narices, ¿no? Que lo va a acabar pagando el consumidor, pero se pagaban los gastos notariales y registrales, el IBI de los ayuntamientos que se adscribieron a esto, pues bajaría, en fin, se hacía, no hubo ni un solo concello que se sumara, ni un solo concello que se sumara a ese. Lo firmamos aquí en la Plaza del Obradoiro, estupendamente, pero no hubo ni un solo concello que se sumara a esa iniciativa. Por desgracia, en Galicia, para ser innovadores, sería construir por primeira vez vivenda pública por parte das administracións cando vendan solo. Eu creo que o momento
Cando hai que reclamar ahora mismo é que se construa vivenda pública en réxime de aluguer. Eu creo que é unha demanda na que creo que empeza a haber unha certa unanimidade na poboación e que creo que lle corresponde a Administración Central Autonómica, pero tamén, e basicamente, a local, que é a que vende, a que ten o solo para vender e para poder realmente poñer esa vivenda a prezo asequible para os cidadanos. Se nos bota o tempo riba, eu non quero, xa que teño aquí xente que sabe desto, non me gustaría irme de aquí sin fazer a pregunta que todo o mundo se está facendo, non? Que está pasando no mercado do alugueiro? Sí, que está pasando, exactamente? Hai unha burbulla, non hai unha burbulla? Están subindo os precios realmente tanto como parece, ou só están subindo, por exemplo, en Madrid e en Barcelona? O sea, é un fenómeno que vai por todo o territorio, se circunscribe a grandes macrourbes únicamente, realmente é unha burbulla, a burbulla, digamos, da construcción se pasou agora a burbulla do... No, aquí de vivirla, aparte la viviríamos 2 años después que Madrid y Barcelona, siempre pasa lo mismo. En Madrid y Barcelona, efectivamente, yo creo que han estado o están a niveles de burbuja. En Galicia no. En Galicia, en Vigo, que son, insisto, los grandes focos de demanda en términos sectorial de vivienda, es el núcleo de La Coruña y el núcleo de Vigo. Vigo tenía el plan, igual que Ourense, suspendido por sentencia del Tribunal Supremo. Ahora se ha liberado una parte del suelo con una ordenación provisional que ha dejado libre el suelo urbano consolidado. Ahora empezará a construirse algo. Hasta ahora es insignificante. Estamos hablando de cientos de viviendas, no sé, 300, 400 viviendas que se han podido hacer. O sea, no se está sobre... ¿Qué está pasando? Ahora está subiendo subió el alquiler. En Vigo, por ejemplo, subió el alquiler precisamente por esa por esa escasez de vivienda. Subió el alquiler de una manera desproporcionada. En Coruña también por una paralización, yo creo que por otros motivos, porque fue por un cambio de gobierno que hubo y una interpretación distinta del urbanismo, que los coruñeses decidieron que la tuvieran, pero lo que realmente hizo fue paralizar el sector. Esto es lo que ha pasado en Galicia, por lo tanto, no hay, al igual que no fue víctima de la burbuja inmobiliaria como cuando en otros sitios, ¿no? Como cuando se fabricaban 800.000 viviendas en España, cuando una demanda estabilizada estaría en 400.000, 300 y pico mil. Eso en Galicia no pasó y no está pasando ahora. No, en Galicia tenemos otros problemas. Eso sí que está ocurriendo, pero lo que pasa allí acaba descolgándose, no de la misma entidad, porque no tiene la misma entidad económica ni tal Galicia como puede ser pues Cataluña, Valencia, etcétera. Bien, pero también tenemos otros problemas que tenemos que acometer. Entonces, lo que sí que ya quedó claro, había unas bolsas de suelo y de vivienda que no salían al mercado, que el Estado, para intentar que entrasen el capital, tuvo que meterse en la desgravación de impuestos, es toda esta figura de las SOCIMIs, ¿no? Pues no, estoy diciendo que en Madrid y en Barcelona. En paralelo aquí sí que tenemos el tema de la vivienda turística, por ejemplo, en Ourense no, te lo digo, ojalá viniesen un montón de gente por internet a coger cosas. En Santiago, en La Coruña, pero en Santiago sí. En La Coruña también. Y en la costa. En la costa sí, en el interior. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué? Eu creo que é un proceso moi claro, o sea, está pasando nas cidades onde hai unha certa tensión turística, está pasando de unha forma moi clara. Por qué? Porque os pisos céntricos están deixando de estar en mans de cliente residencial, por así decirlo, de familias que podan alugar, co cal se está producindo pois esa expulsión da primeira coroa, segunda coroa, terceira coroa, en Milladoiro, donde ahora van os estudiantes, hai un incremento de precios desproporcionado. Por qué? Porque hai un mercado que antes non tiñan, co cal ahora mismo os precios en Milladoiro subiron moitísimo en Bertamiráns. Por qué? Porque xente que antes estaba na cidade, pois acaba sendo expulsada. O impacto da vivenda de uso turístico é un impacto no centro das cidades que fai que por expansión, as ondas expansivas, todas as coroas acaben subindo o prezo e que realmente é un problema que hai que regular, porque esa é un problema grave na actualidade. Eu creo que é un problema que efectivamente vai a constituir un problema. Eu non creo que en este momento a incidencia do precio en Santiago hai 500 viviendas inscritas máis de 1000 inscritas despois en plataformas hai outras 400 máis. Sí, bueno, pero estamos a falar de que en Santiago hai sobre 13.000, 14.000 vivendas en alugamento. Estamos a falando dun 10% que en 2 anos non produce por sí mismo esa teórica subida que tampouco eu volvo a recurrir
ao observatorio mes a mes en donde hai os precios medios das fianzas depositadas, que creo que de verdad que é o mellor seguimento que se pode facer, porque efectivamente son en este ano, me quero recordar que en Santiago me parece que son 3.000 e pico contratos, non hai nadie que poda ter ese indicativo. Os precios medios subiron, pois efectivamente en torno a 50 euros prácticamente por vivenda nos últimos 3 anos. Efectivamente é unha subida considerable, pero é unha subida efectivamente, pero non estamos a falar do que está pasando en Madrid, que se duplicaron prácticamente todo. Por que se produce esa subida? Se produce pola escasez efectivamente de vivendas e porque tienes desgravaciones fiscales, tienes unos impuestos hai unha escasez de vivenda que sale ao mercado. No está mal, no digo que solo tiene que controlarse, o sea, si realmente tenías un montón de parque inmobiliario quieto y parado, desde la administración tendría que mirar cómo se puede mover. Ahora, sí, pero entonces hai dúas solucións. Ou facemos aflorar as vivendas que están baleiras. Yo por eso empecé por aí. Ou que non temos claro cales son, nin cantas son. Ou hai novos desenvolvementos. Que tampouco hai, porque o sector privado dice que non, e o público dice que non ten recursos. Non, vamos a ver. O sector privado pode facer, efectivamente, se hai mercado, é dicir, hai moito. No, sí, bueno, pero en estos anos, canto solo tiña o Concello, non foi capaz de facer ningún. No, pero non por parte do Concello, nin por promoción privada. Que pasa? Que o precio da vivenda libre estaba ao mismo precio que da vivenda. Que non se compraba ni vivenda libre. Claro. Pero a decisión non quedan máis camiños que esos dous. Quer dicir, ou facemos aflorar eso coas incertidumbres que eso pode xenerar de como facelo, ou hai que potenciar que efectivamente hai que facer novos desenvolvementos. Es lo que os pasa a la administración, que tenéis, por definición, no por bondad ni por maldad, y sea quien sea el que gobierne, no tenéis cintura, es decir... El sector inmobiliario no tiene cintura. No, el sector lo tiene. Son decisiones... Solo tiene. No, todo el sector inmobiliario, administración y tal, son decisiones que hay que planificar a muy largo plazo. Pero el sector lo tiene y si no la tiene, quiebra. Nosotros éramos, antes de la crisis, 90% de las licencias de Vigo éramos nosotros, 180 asociados, quedan 30. Y muchos de ellos ni siquiera promoviendo. No, pero me refería, no deja de terminar, Gilberto. El otro día me decía un promotor que hace muchas viviendas en Madrid y que va a hacer alguna relevante en Vigo. Me decía, lo que contrataba hace año y medio, el coste de construcción medio, estaba en torno a los 700 euros, está ahora en 1.100. En año y medio. Hay mucha menos mano de obra y entonces se está encareciendo la construcción de una manera brutal. ¿Qué haces con la vivienda de protección? Si estás metido en un tomate en el que tienes el precio totalmente cerrado. Es decir, los miedos, Antón, que se tienen a la hora de, desde el punto de la perspectiva de iniciativa privada, a hacerlo sin protección. Es que dejar de intervenir no garantiza que no vaya a haber plan. Yo creo que incluso, en mi opinión, es cuando se garantiza que vaya a ocurrir. Haber liberalizado el suelo, haber permitido todo esto, que no es culpa vuestra ni del colectivo tuyo, pero haber permitido a esa administración todo lo que generó la burbuja inmobiliaria fue lo que produjo la burbuja inmobiliaria, porque esto estalló en todo el mundo, pero de una manera especial aquí. ¿Vale? Entonces, si se hubiese intervenido desde la administración, si se hubiese quizás matizado que no podía transformarse todo el suelo, que después tiene unos costes para el conjunto de la administración bestiales, porque Duarte también habrá hecho presupuestos y sabe lo que tienes que poner en cada presupuesto para mantener la luz, en cuanto a la limpieza. Bueno, entonces, aquí ha pasado una situación en que ha quebrado el medio país, todo se ha quedado quieto, lo privado, lo público, porque tiene un origen concreto. Tiene un origen que es la ley del 98, mezclado con unos intereses económicos de Centro Europa para venir a invertir aquí. ¿Por qué no se copia? ¿Y por qué no se copian modelos de éxito? ¿Perdón? Si conocéis algún modelo de éxito, ¿por qué no se copian? Yo creo que el consorcio Casco Vigo es un ejemplo de buen funcionamiento. La empresa que gestionó el Casco Viejo de Bilbao es un ejemplo magnífico, que le dieron capacidad incluso de licencia. Es que el control en España es muy imposible casi en España. Yo creo que por esta manera que tenemos de vivir, donde nos hemos apoyado económicamente, por eso tenemos porcentajes de paro de esas características, ¿no? Esto y el turismo. El turismo realmente sí que es un bien real que tiene, porque por un tema de climatología, etcétera. Pero yo creo que todo esto es una pescadilla que se muerde la cola. No puede ser
el eje de la economía de un país la construcción. Es lo que pasó, que desembocó en un crack internacional que llegar aquí es que repercutió en todo. Oye, no, pero es que a lo mejor resulta que no podemos vivir sin ella, ¿eh? Hoy mismo somos, a fecha hoy, somos el 6% del PIB y el 6% del muy empleo, bien, fantástico. Claro que sí, pero no puede ser. 1,5 millón de empleados. No puede, lo que ocurrió aquí, el crack que vino en España fue porque el modelo en que se... No, fue una crisis financiera, Aurea. Pero no esa crisis, no duró esa crisis lo mismo en Francia o en Alemania. Es que... O sea, Lehman Brothers no hacía pisos. Pero la crisis en Estados Unidos derivó no hubo que, de las hipotecas. No hubo que financiar a los bancos, como antes. Los bancos no, perdón, las cajas. Bueno, algún banco también. No, muy poquito. El Banco Atlántico, por ejemplo. Bueno. En cualquier caso, todo esto tenía relación con el inmobiliario y con un dejar hacer. Con lo cual, la sociedad toda en crisis se tiene que hacer cargo de un montón de suelos urbanizados, de unos gastos de mantenimiento. En Galicia es muy difícil para una administración económica, mira, de ver, mantener este modelo de implantación en el territorio. Eso lo sabemos desde hace 30 años. Es imposible mantener pues los 30.000 núcleos de población. Es que no es solo eso, es que tienen que hacer eso. Después no tenemos capacidad para mantener todo el volumen de carreteras que tenemos ya ejecutadas para poder llegar a todos los sitios. Hay una cosa, para el moderador sí, que seguro que le suena, que siempre se ha dicho, que en España tienen 60.000 núcleos de población y 30.000 están en Galicia. Eso lo habrá oído, ¿vale? Pues mentira, ¿no? Asturias tiene más núcleos de población. No, no es cierto, para nada. Sí. Si no hablamos después del fraccionamiento de la propiedad. Y eso hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo con el saneamiento, el abastecimiento, con los impuestos de todos. Entonces, a ver qué metemos en la ecuación, porque si metemos en la ecuación todo lo que cuesta transformar un suelo y después mantenerlo desde la administración, ya sí que no es rentable, más que en unos volúmenes concretos. Temos tempo para unha última ronda. A mí gustaría darlle contestación ao que planteabas. Cales son as solucións? Cales son as solucións para o prezo do aluguer, para o prezo da vivenda, non? E coincido co que dixo ahora Heriberto, que serían basicamente mobilizar vivenda baleira, fundamental, medida primeira, antes de promover nova, mobilizar vivenda baleira, non perder o tempo e empezar a promover vivenda pública en alugueiro por parte dos concellos da Xunta, buscando cal é o acordo ou a escala de cooperación entre as dúas administracións e, por último, tamén regular a vivenda de uso turístico para decir onde pode haber, hasta que nivel pode haber, para seguir permitindo que haxa sempre vivenda no mercado. Por lo tanto, as medidas eu creo que van en unha combinación desas tres, o sea, a liñas debe ir unha combinación desas tres medidas. Falaba ao principio de que son acordos constitucionais o dereito a vivenda. Bueno, eu creo que se a distancia que nos separa fora solo esa de estar de acordo na solución, estaría ben. Ahora o que fai falta é que as administracións se poñen a cumplir isto que decimos, que parece sinxelo: mobilizar vivenda baleira, construcción de nova vivenda pública en alugueiro e regular a vivenda turística, con unha cuarta que creo que aí sí que non separan máis as cousas, mas temos máis distancia que o control de prezos, crear tablas ou baremos como hai en París, en Berlín, bueno, buscar fórmulas que permitan poñer zonas saturadas ou zonas tensionadas que podamos regular precio. Estamos de acordo en 3 de 4. O control de precios non. Control de precios fundamentalmente porque os antecedentes demostran que non é efectivo. Efectivamente, onde hai control de precios, Berlín, París, en Estados Unidos, en algún caso, non foi efectivo. Efectivamente, o que fai é buscar ou potenciar a búsqueda da salida de vivenda dese teórico de mercado de alugueiro, con falsas rehabilitacións, con falsas para poder subir precios, para toda a cuestión. Moi complicado para que eso seña unha solución inmediata. No demás, efectivamente. Eu creo que o que fai falta, a veces falase do pacto de Estado pola vivenda, o que fai falta, pois efectivamente, eso, é dicir, se non hai máis solucións que as que están inventadas dentro dun orden, a cuestión é poñer recursos, que esos recursos señan, que non se dupliquen esforzos, que cada administración cumpla con as súas competencias, que se coincidan nas finalidades, e despois a cuestión son
meramente cuestións menores. Efectivamente, si o parque público pode ser a discusión que pode haber, si ten que estar de unha período de protección indefinido ou 30 anos ou toda a cuestión e tal, que é importante, pero que, bueno, que son cuestións, pero o demais está todo tal. Por lo tanto, eu creo que efectivamente a solución pasa, independentemente de por incrementar recursos, que efectivamente é unha decisión coas limitacións, non hai capacidade para todo, pero efectivamente non deixa de ser unha decisión política, evidentemente de destinar recursos suficientes, pero hai moito que facer en organizar e coordinar as actuacións como unha tubería que perde auga por 20. Primeiro hai que cambiar a canalización e despois saberemos o que... Moi ben, pois xa non temos tempo para máis, creo que nos botan desta sala que nos cederon tan unha... Eu a verdade que aprendí moito, me vou máis intranquilo do que cheguei, porque efectivamente me parece que os problemas están aí, as solucións, como sempre, son difíciles e son complicadas. Moitas gracias a todos por estar aquí, moitas gracias a xente que tuvo a paciencia de atendernos aquí, a xente que está ao outro lado da tecnoloxía, moitísimas gracias ao Colexio de Arquitectos, como decían en Hill Street Blues, en canción triste de Hill Street, teña cuidado de afora. Gracias.